Huesos días en los que a uno le duele todo, el alma, el beis, las suelas, los zapatos, los abrigos, el corazón, la espalda, todo. Más arriba del alma, más abajo del cuerpo, tripas, todo. Y en mitad de los dos un yo que tiembla, como todos los unos, como todos los solos, como todos los mástiles que izaron tarde y mal su bandera, su ejército de trampas diminutas y este esclavo gigante que se encoge bajo el techo aplastado de las horas. ¿Para qué? ¿Para cómo? ¿Para cuándo? El relámpago, el trueno, los raíles, el deterioro exacto, el accidente que aún no ha ocurrido. Torpes hombres del tiempo, inventores de un clima anticipado que nos sangra, nos rehuma. Huesos días que no, pero a la vez, que sí, pero no ahora, que ayer, pero será. Huesos días en que uno puede tocarse el bulto en la razón si aprieta firme, el pecho o la cabeza, si se aprieta también junto a sí mismo y arrojado al vacío de su palabra, decide rescatar al náufrago, reconstruir la proa, ser mar y espina. Envejece la vid, el corazón, los dientes. Envejece la vid, el alacrán, la piedra. Envejece el betún, la claridad, los templos. Envejece el presente en los alféizares y empiezas a poner demasiado interés en la imprecisa verdad del meteorólogo que hace cojear al sol algunas tardes de evolución diurna y acelera los frentes del augurio. Será largo el quehacer que ya presagia este reuma en mis dedos. Volar al mediodía, anidar en la luz. Envejecen los párpados, las uñas, los botones se caen, se agrieta el techo. Envejece la arruga más incierta en la mujer que aún es, la mano a mano. Envejecen los fósiles también, y los museos incluso antes que los escaparates de zapatos, donde el lujo afirma tener la última clave, calzar un tiempo más. Envejecen los poemas, envejece la edad de los amigos, comienzan a pesar mucho más las palabras que los años. Me preguntaba Gustavo si me iba a presentar Leopoldo o iba a decir a alguien unas palabras y le he dicho que no están los tiempos para presentaciones. Para oírse uno decir cosas que cada vez importan un poquito menos. Gracias por acompañarme esta tarde. Venía pensando, ahora que da una vuelta allá abajo en el río, que iba a estar solito. No sé si están los tiempos para poemas o para poesías, por mucho que hoy llevemos horas y horas desde esta mañana diciendo que la poesía. A mí me ha dado pudor mandar invitaciones para esta lectura. No lo he hecho, pero porque me daba no sé qué, no sabes todavía si incomodas a la gente, no incomodar de mal, sino de tenerle que hacer que se mueva, que vaya, que... Bueno, este tiempo tan raro, tan feo que vivimos, aunque sepamos todos que somos afortunados, estamos aquí, que somos unos privilegiados comparado con las cosas que vemos por ahí. Esos dos poemas iniciales están en el libro Donde nadie me llama y pertenecían al libro El corazón no muere, de hace años. Poetas, siempre en la fábula de la hormiga y la cigarra, ¿no? En los poetas nos toca ser la cigarra. Siempre parece que estamos ahí en el alto del árbol tocando la cítara al margen del mundo, nada más alejado de la verdad. Somos en todo caso hormigas, solo hormigas con enormes ojeras, seres insignificantes a quienes salva solo su vocación de sombra.
el poema que escribo y más aún el verso que no alcanzo jamás. Hormigas sin descanso, la barca triste y rota del otoño, las mujeres que amé, las que me amaron, el jersey que aún me pongo del revés tantas veces. Hormigas sin remedio, hormigas con memoria, los vagones de ayer y la máquina absurda del mañana. Hormigas avanzando hacia ningún lugar. Y eras tú, criatura enamorada, hormiga transportando todo el peso del mundo a tus espaldas. Decía hoy en la Junta del Principado, pues no sé si Graciano García o quién, no sé, el presidente del Principado o de la Junta, no sé, alguien, alguna autoridad. Alguna autoridad, yo creo que la palabra autoridades ya no se decía, pero hoy todo el mundo da gracias a las autoridades. Bueno, pues alguna autoridad decía que los poetas vemos lo que los demás no ven, ¿no? Se ha repetido varias veces esta mañana. Y yo no creo que los poetas veamos lo que los demás no ven. Yo creo que los poetas vemos lo que ve todo el mundo. Incluso hay gente mucho más sensible o pueden ver muchas más cosas. En todo caso, sostenemos la mirada o creemos que nuestro oficio es sostener la mirada en lugares que a veces son gratos y te abrigan y te acompañan y a veces son ingratos. Y a veces la vida te va incluso bien y tú te vuelves a abrir por dentro o te complicas la vida, ¿no? Sostener la mirada más que ver lo que los demás no ven. Y lo acabamos de ver ahí abajo. Ha sido hermosísimo este acto del que acabamos de subir. Enhorabuena a la Casa de Cultura de Grao y al Ayuntamiento. Yo iba a preparar un poco el orden de este recital y no me he movido un segundo de ahí porque era muy emocionante. Hace muchos años, en los 90, a principios de los 90, o por ahí, en ese siglo XX tan estupendo en muchas cosas, de avances, pero en el que ocurrieron las mayores tragedias, cuentan los que de esto entienden de la historia, aunque, bueno, no sabemos si vamos camino de otra, ¿no? Ocurrió aquella matanza de los Hutus y los Tutsis, que creo que es muy oportuno hoy, quizás, leer este poema. Fue una limpieza étnica, 850.000 asesinados en 28 días, y yo iba leyendo el periódico en un autobús en Madrid. No sabía que iba a escribir de Ruanda, claro. Ocurrió, a mí me ocurren los poemas, no son pensamientos previos. Cuando tengo un pensamiento previo lo escribo en un artículo o en lo que sea. El poema quiero que me lleve a otro lugar, no a lo que yo pienso de antemano, que me agite, me confunda, me diga algo nuevo, me aporte, me enseñe o me destroce un poco. La Semana Fantástica, que es el lema, como sabemos, del Corte Inglés, ¿no? Viajo de Cibeles a Sol, camino a cualquier sitio, como siempre, y en mitad de Ruanda, rodeado por cebras y jirafas que se estiran aún más en sus carteles cuando me ven mirar. El Corte Inglés anuncia con bellezas letales sus rebajas de infarto. Regreso a mis rodillas. El periódico abierto todavía por la hueca mirada de esa foto que me hiela la sangre. Una madre muriéndose en Ruanda y junto a ella una niña sin semblante, sin lágrimas. Mientras el autobús avanza camino a cualquier sitio, como siempre, atrapado en la jungla del horario. Y es curioso de pronto comenzar a pensar y a preguntarse de qué tribu serán las personas de al lado. Hay una rubia tutsi al fondo del pasillo y una anciana muy hutu sentada junto a mí, molestándome a veces con la torpe incursión de sus brazos. También hay entre todas las personas 6 o 7 sencillas de fichar. Encorbatados tutsis, con el gesto grapado a sus disfraces, y a su lado la trama milenaria de los sufridos hutus de la calle. Pero me dan más miedo el resto de los rostros. Los ojos sin indicios, las frentes sin señales, ¿serán hutus o tutsis?
¿Serán serbios o croatas? ¿Serán rojos o azules? ¿Serán pan o bocados? ¿Serán el blanco y negro de esta foto o el festivo color de aquella valla publicitaria? Regreso a sus rodillas. Tienen razón las chicas del anuncio. Mejor cambiar de bando. Tenderme fijamente en el cuidado césped de sus faldas, acribillar mis sueños con los suaves obuses de sus piernas disparándose al aire. Alzar el velo oscuro que a veces me persigue, camino a cualquier parte. Cerrar, al fin, el diario. Apoyar mis dos manos, la Hutu con que grito, la Tutsi con que amo, en el tenue respaldo de los días que pasan y dejarme llevar por la alegría de saber que ahora mismo se celebra en Madrid la Semana Fantástica. Cuando escribí la canción del mendigo en aquella época, una vez al final de un recital alguien me dijo que le había extrañado que el protagonista de este poema fuera un alemán, cuando en tantas partes del mundo nos venía gente, ¿no? Y fijaros ahora, y me dijo algo así como que desde el centro de Europa, que quién iba a venir desde el centro de Europa. Yo iba por la calle un día y sucedió la canción del mendigo, un mendigo. Desde Alemania, extraño escucharle decir café con porras, las R's, qué difícil. Duerme desde hace 2 meses en la entrada de un cine, calle Goya, Madrid, y hoy se ha atrevido a acercarse hasta mí. Dice, me ve pasar todos los días, las semanas, la gente, nadie, y ayer tanto frío. Solo un café con porras, esa R, qué duro el invierno. Si quieres, si no puedes, da igual, la gente asustar tanto. El miedo, ya sabes, yo no soy un mendigo, dice, mientras veo detrás la manta arrugada, mojada, donde duerme desde hace 2 meses. Donde toca la flauta luego, peinadas ya las R's en el lavabo de los bares. Si no puedes, da igual, los bares me conocen, me fían, se dice así, lo sé. Pero claro, mejor pagar de cuando en cuando. Hamburgo, me fui de allí, el trabajo maldito en oficina duro, mucho duro, competencia, tú sabes. Yo no soy drogadacto, qué difícil español hablar las R's, si me invitas a venir conmigo, así saber no engaño. La flauta ya en la mano, calentando, imagino, melodías. Solo falta café, café con porras, R, que R, las porras, españoles, hermosa gente, pero miedo, mucho miedo en la calle. Yo no soy lo que creen, soy oficinas, yo también, en Hamburgo. Pero claro, gente no sabe. Creer que muerto de hambre, que hombre de la calle o vendedor de faloras, no ser yo así, pero difícil que creerme. Yo en Hamburgo también casa y familia, pero venir aquí, pasar un tiempo lejos, sol, calor, la gente hermoso, pero miedo, mucho miedo. Toreros en plaza, pero aquí miedo a simple flauta. Hermoso, gente buena, ser lo mejor de España, porras, jamón, tortilla, es ahí, español, qué difícil, de patatas. Podemos a ese bar, ser amigos, verás, no temer alemán. Te veo pasar todas las mañanas, saber todo de ti, los días, las ojeras, tus hijas. Lo digo yo, él no sabe, pero dice conocerme, me ve todos los días, me observa, me sigue, me conoce seguro mejor que yo, pensando, cuando cruzo ante él, sin fijarme que hay un hombre de Hamburgo durmiendo bajo una manta húmeda. Hemos llegado al bar. Inolvidable entrar saludados por todos. El amigo alemán más respetable que mi anónima entrada con chaqueta, dinero, semblante, dudas. El amigo alemán más respetable, esa R, sentados ya a la barra, se iluminan aún más sus coloretes. Ya no son solo de Hamburgo, son de Kenia, de Somalia, de Perú, de Francia, de Suecia. Son el hambre del mundo pidiendo en perfecto español. Qué difícil. Un café muy caliente, unas porritas. Cuando fue la guerra del Golfo, aquella primera, empezó un 17 de enero, que nos dejó aquellas imágenes tan terribles, ¿no? Me escribí El gallo de Bagdad. Ahora se ha puesto de moda otra vez. Me dejaron de hablar muchos poetas.
que no se podía escribir de algo que estaba sucediendo en el momento. Bueno, es una exageración, los poetas exageramos, ya lo sabéis. Pero, en fin, parecía que de las cosas que sucedían alguien llegó a escribir, como algunos sabéis, que de la guerra del Golfo en un año o dos nadie se acordaría ni lo que era, ¿no? Y han pasado los años que han pasado, hubo otra guerra luego en el Golfo, en fin, muchas cosas. Bueno, como ahora me mandan poemas de aquel libro, pues algunos poemas. Fueron los 11 primeros días de guerra. Según iban llegando las noticias, yo escribía poemas casi sin tocar las noticias, tal y como llegaban. Empezó porque yo estaba en Valencia esa noche. Ya os he dicho antes que a mí los poemas no los pienso antes, o sea, algo que escucho, algo que me conmueve, me motiva, ¿no? Estaba con un amigo a la 1 de la mañana tomando una copa en Valencia y de repente el camarero nos dijo que había empezado. No le entendíamos que ha empezado el qué, y nos dijo la guerra, la guerra. Y fue tremendo. Fui a casa de este amigo, yo estaba en un hotel en Valencia. Escuchamos aquella noche, que si os acordaréis, la noche del 17 de enero de no me acuerdo qué año, y a las 5 de la mañana el comentarista de la CNN, en mitad de aquel bombardeo, ¿os acordáis? Verde, en fin, tremendo, el comentarista dijo que Bagdad que parecía una ciudad surrealista, porque acababa de cantar un gallo en mitad del bombardeo, ¿no? Yo me fui de casa de mi amigo Carles Barranco, el diseñador gráfico que murió unos años después, muy joven, y al llegar al hotel no se me iba de la cabeza la idea de lo que había dicho el comentarista, ¿no? Y lo locos que estamos los humanos, ¿no? Que lo surrealista era que cantara el gallo en vez de que hubiera un bombardeo, ¿no? Escribí ese primer poema y sin querer me vi escribiendo 11 días los poemas. Lo dejé porque yo no quería, pero bueno. Luego Jesús, no me acuerdo, se empeñó en hacer este libro que tuvo, bueno, con esta portada de Ginés Liébana, que se ha convertido en un ángel que está por ahí. Y entonces leo poemitas, son muy breves. El primero y alguno de los que iban llegando, son como 40 poemas, voy a leer 4 o 5. Bueno, cuando un poeta dice 4 o 5, siempre son 6 o 7. Cantó el gallo en mitad del bombardeo, como si no supiera que esta guerra es un duelo entre dos dioses y quisiera ser él el tercero en discordia. Como si el muy necio intentara convencerse a sí mismo que a las 5 amanece a pesar de los hombres. La guerra es dolorosa, absurda, necesaria. Sin ella no se puede vencer, ni cambiar cada mes el abrigo de piel a la moqueta, ni comprar un cartón de tabaco escocés, una copa de llantas parabólicas o un condón de ternura ultrasensible para hacer el amor y no la guerra. Nuestros aviones llegan sin ser vistos ni oídos. Nuestros aviones bombardean sin ser vistos y oídos. Nuestros aviones matan sin ser vistos ni oídos. Solo el tacto, el olfato y el sabor de la sangre en la boca les hace sentir frío y les devuelve el sentido común a los que han muerto. No nos gusta matar. Somos por fortuna creyentes, por fortuna ricos de corazón, por fortuna dueños de artefactos que matan por fortuna solamente al pobre hombre que cruce infortunado un lugar estratégico. El enemigo será borrado en breve de la paz de la tierra. Desde el aire la tierra es un inmenso óleo. El radar una lupa y un pincel la metralla, restaurando la tela. Desde el aire los hombres solo son naturalezas muertas. Murió como una bala. Aún no sabe que ha muerto. Devolvemos la conexión a Madrid para unos minutos publicitarios. Aquí, este poema que ahora lo he vuelto a leer, de nuestros aviones, ¿no? Porque siempre además tiene la culpa el de enfrente, no siempre hay un serbio o un croata pero somos nosotros muchas veces. Y yo cuando leo esto y estos poemas, hoy pensaba esta mañana en uno que no sé si encontraré,
Ay, madre. ¿Dónde estás, querido mío? Leopoldo. La hija del dragón. ¿En qué libro lo publiqué? Vale, gracias. ¿Por qué no está la Semana Fantástica aquí? Aquí. 277. No, es que lo he pensado esta mañana y digo, claro, es que siempre nos echamos, son los demás, ¿no? Tiene la culpa el serbio, el croata, el de al lado, ¿no? Pero a mí me pasó esto cuando mi hija era pequeña, iba a decir cuando yo era pequeño. Mi hija tenía 7 años, 6, y me ocurrió La hija del dragón. La hija del dragón tiene 6 años. La hija del dragón es mala a veces. La hija del dragón es una espina tan clavada a su padre que no puede arrancársela sin herirse a la vez, sin ser al tiempo cabeza y corazón, grito y caricia. Los extraños latidos de esta vida que avanza sin saber los porqués, sin conocernos nunca. Hoy he pegado a mi hija. Por supuesto podría matizarlo, ablandar el cachete con palabras más tibias, explicar mis razones, mentir como mentimos los mayores también. Pero el dragón no puede. Camina por la acera arrancando, arrastrando el fantasma de los días más tristes. La hija del dragón tiene 6 años. La hija del dragón es una espina tan clavada a mí mismo que ella siente el dolor. Yo siento el daño, esta ruina de ser mal padre a veces. Gracias, pero ahora la pobre, cuando se la presento a alguien, hay gente que me dice, es la hija del dragón, ¿eh? Tiene 35 años y la pobre mueve así la cabeza como dice, ojo. Y veo ahora un poema que no había leído desde hace 40 años, pero como estamos en familia y somos todos bien avenidos, pues qué más da, si la vida es esto. Este poema es muy curioso, se llama Edad Intermedia, está al lado, me lo encuentro ahora por primera vez 30 años después. Es muy curioso para saber lo que ocurre con la poesía, ¿no? Porque cuando publiqué La Semana Fantástica, no lo leyó. Yo no doy los libros a leer, ¿no? Porque desde que publiqué Aquelarre en Madrid y la tertulia del Café Gijón y todos me decían cosas y me di cuenta que hay que tener mucho cuidado con los consejos porque no das ningún paso en la vida como tengas 300 consejos en vez de 1 o 2 solos, ¿no? Y es curioso porque lo leyó el libro José María Parreño, digo el nombre que algunos le conocéis, un poeta extraordinario de mi generación, ¿no? Fue el único que lo leyó por lo que sea, porque convivimos esa época por algo, ¿no? Y José María Parreño me llamó un día para decirme que el libro La Semana Fantástica que le había entusiasmado, que le había gustado muchísimo, estaba inédito, no había sido publicado, ¿no? Pero que había un poema que le parecía que no estaba a la altura del libro, ¿no? Y fue una llamada tremenda, además una noche, y yo cuando alguien me dice eso, y es un poema que tengo dudas, pues evidentemente ya no tengo dudas, ya me parece que ese poema pues no sirve, ¿no? O bueno, está ahí, ¿no? Pero en este caso lo tenía tan claro que se lo agradecí muchísimo, pero lo publiqué. Y 15 años después, o algo así, de verdad, recibo una llamada un día a las 12 de la noche intempestiva, o a una hora tal, y era José María Parreño. Y José María Parreño me dijo, Fernando, te llamo para una cosa muy extraña. Digo, ¿qué pasa, José María? Y me dice, pues mira, tú no te acordarás que yo te dije hace muchos años
que un poema tuyo no estaba a la altura. Y digo, uy, me acuerdo perfectamente. Y me dice, bueno, pues te llamo porque es el mejor poema que has escrito en tu vida. Fijaros qué cambio. Y era simplemente que José María había sido padre por el medio. Y me imagino que un día le ocurrió este poema. Edad intermedia. Llevan a sus hijos al colegio. Los despiden pidiéndoles un beso que ama siempre al llegar, pero jamás da pistas ni contesta del todo. Las preguntas que quedan en el patio cuando los hijos corren y una madre de pronto convertida en agua, convertida en tierra, en fuego, en el hueso más antiguo del mundo, desde el fondo del tiempo, los contempla. Esas toses con nombre que se pierden por pasillos que nunca entenderemos. Solo queda volverse a la mañana, atravesar las verjas del regreso y al llegar a la calle detenerse de nuevo, como quien busca abrigo y se pregunta, ¿dónde? Solo queda volverse a la mañana, atravesar la verja y preguntarme si esos ojos tan grises que me miran a veces son verdad, fantasía o simplemente una madre extraviada como yo, en el miedo infinito de la edad intermedia. Como le he dedicado un poema al Corte Inglés con la Semana Fantástica, voy a dedicarle otro a IKEA. Los lápices de IKEA. Evidentemente no sabía que esto iba a ocurrir, pero una mañana de sábado en la que estábamos en IKEA, y yo debía estar en IDEA, pero miraba allí cosas y me decían, de repente ocurrió esto. Y los lápices de IKEA todos los conocéis, esos lapiceritos. Me pregunta de pronto, ¿cuánto crees que mide nuestro cuarto aproximadamente? Caminaba hasta entonces junto a ella, mirando sin sentir, sintiendo sin mirar mesas, sillas, estantes. Nuestro cuarto, ¿cuánto puede medir aproximadamente? Troceo la pregunta y la repito en alto, muy despacio, taponado aún mi oído de ser padre, tener casa, familia, ser al fin, como al fin somos todos. Pero ella es generosa y tarda menos en subir a mis nubes que en bajar yo a su tierra. Percibe ya la hormiga en mis dos manos y me señala al fondo una columna donde crecen los lápices y un enjambre de hombres y mujeres se quitan la palabra unos a otros, dispuestos a saber cuánto miden sus vidas, cuánto el pozo, los clavos, los aullidos, la luz de sus colmenas, el martillo del tiempo, la terca longitud de algunas noches, cuánta sed, cuánto hielo. Escribo atropellado sobre el margen de un folio que ahora observo despieza en 1000 pedazos, un armario que no sabré jamás si es pequeño o enorme para ocupar un sitio en nuestro cuarto, entre puerta y ventana. Jamás pensé siquiera en la existencia del hueco que habitamos cada día, sin manual de instrucciones. La escarpia del vivir, el berbiquí del miedo y este lápiz que es breve y afilado, como un sábado en calma, transformado de golpe en una alcoba, difícil de explicar. ¿Cuánto mide el amor? ¿Cuánto el silencio? ¿Cuánto mide una vida? Aproximadamente. Y bueno, para cerrar ya esta parte y ya luego leer otras cositas. Qué lío tengo, Dios mío. Pues este, ¿no? Pero
En la casa del padre pues hay que leer siempre La gabardina de mi padre. Encima me lo ha pedido alguien y tengo coartada. Pues tampoco puede alguien pensar que va a escribir pues tras encontrar un papel en la gabardina de su padre después de morir el padre casi repentinamente, ¿no? La librería Hiperión es una librería de poesía en Madrid y, como sabéis, vivo en Madrid desde los 8 años, con lo cual entenderéis cuando hablo de Hiperión y cuando hablo de viajes, ¿no? La gabardina de mi padre. Y mi padre y yo pues no nos llevábamos muy bien durante un tiempo. La gabardina de mi padre. La que se cae a trozos. La que uso todavía cuando viajo al norte, como se aferra el don de un comodín. Recuerdo que al probármela descubrí en sus bolsillos caramelos de menta y un papel con los últimos recados. Miel, manzanas, 2 paquetes de Kleenex, unas pilas de larga duración que no cumplieron nunca su promesa y una nota final. Librería Hiperión. Aún tiemblo. Mi padre, que creí no había leído nunca los libros que escribí, los conocía todos. Me dijeron, los compraba frecuente. Me dijeron, y elegía con pausa. Me dijeron, en función del regalo y la persona a quien quería hacérselo. Su médico, vecinos, sus amigos, a cada cual un título. No podía creerlo. Yo, experto en sus silencios, él, experto en mis fríos. 2 buscándose y nunca. Así la vida. No os preocupéis, es que soy muy llorón. Yo, cuando vamos al cine, Elena siempre me da un codazo. Me dice, pero estás ya llorando, pero si no ha pasado nada. Y digo, ya, pero me lo imagino. Y que estoy en familia, me encuentro aquí bien y estoy a gusto. Y han pasado cosas y entonces, pues, lo que antes era una alegría y una fiesta ahora es todavía más alegría. Lo primero que escribí cuando estuve en el hospital, que por supuesto no pensaba que iba a escribir un libro, hace justo 2 años, justo estos días, ¿no? Es Las noches peores, que fueron 2, donde pensé que, pues, al llegar la mañana, la noche sin dormir, pues en una de esas vueltas de la cabeza vi que entraba luz por la persiana, ¿no? ¡Guau! Había llegado a la mañana, ¿no? Y escribí en la cabeza, nunca la luz del día, tanta luz. No lo escribí con bolígrafo ni lo escribí para nada, fue en la cabeza y hoy en día es mi lema, nunca la luz del día, tanta luz. Celebrar, ¿no? Está como una dedicatoria final, creo, aquí. O sea, es una cita, pero la puse al final del libro, aunque fuera lo primero. Tampoco sabía que iba a escribir un libro. Lo que sí descubrí en el hospital es que las metáforas salvan también, que la poesía es curativa, que la poesía es terapéutica, que la poesía nos acompaña. Lo sabía porque he dedicado la vida a ello. Si no crees en ello, pero que las metáforas, eso no lo sabía, que las metáforas también te pueden salvar, ¿no? Y se lo he escuchado a más enfermos luego también. La primera metáfora que me salvó
fue un mirlo negro, tremendo, y al que le había ido la vida muy mal porque era un mirlo muy deshilachado. Se apoyó en el alféizar del hospital y yo cuando vi aquel mirlo pensé que se había acabado. Me acordaba de las cosas esas, de los pájaros negros y tal, ¿no? Y el mirlo de repente torció la cabeza y tenía un pico naranja, el pico naranja de los mirlos. ¡Buah! Que era brillante, o sea, bueno, era una maravilla de pico, ¿no? Entonces yo me agarré a ese pico y dije, vas a salir adelante y venga, te está señalando un camino. La segunda ola fue la de los trenes. En aquel silencio tan espantoso del hospital, las calles estaban vacías y había silencio, pero en el hospital el silencio era terrorífico. O bueno, era el silencio que todos vivíamos, ¿no? Y fíjate que pasaban carritos o cosas, pero daba igual, el silencio era aterrador, ¿no? Mientras morían la gente alrededor, ¿no? Las 4 personas que murieron a mi lado son mi familia, ¿no? Y de repente, cuando ya me subieron a planta, a tal, escuché el tren. Escuché el tren. En el puente de los franceses es un puente de piedra, de ladrillo rojo, que está a la entrada de Madrid, hecho por unos ingenieros franceses, parece ser, por eso se llama Puente de los Franceses, aunque es muy antiguo y sigue vivo, siguen pasando los trenes por ahí 150 años después. Y es el tren en el que yo llegué a Madrid, desde Asturias. ¡Buah! Y en aquel terror que teníamos, y soledad absoluta, donde yo llegué a preguntar qué iba a pasar, porque quería hacer 2 cosas, ¿no? Si pasaba algo. Pues de repente oír aquellos trenes que rodeaban el hospital de la Moncloa, le rodean, es como yo, no sé, me hice a la cabeza la idea de que era un abrazo, ¿no? Que el tren abrazaba, eran trenes vacíos, pero no dejaron de pasar, cada media hora pasaba el tren, porque no se cortaron los trenes, aunque iban vacíos. Y entonces yo pensaba que ese tren pues me traía el abrazo de mis hijas, además entre Asturias y Madrid, a mis amigos, y que cada vez que sonaba ese tren, pues yo me andaba pues las manos que faltaban, ¿no? Allí. Luego me llegó el solo de trompeta de Chet Baker y lo busqué en el móvil, lo tenía puesto. Y bueno, estos son los poemas que luego fui escribiendo, pero ya en casa a lo largo del tiempo, ¿no? Y luego el ciclista, que es la imagen que tengo aquí, López Carril, un ciclista asturiano mítico. Los españoles no ganábamos el Tour de Francia, pero ganábamos la montaña, cuando yo era niño, el equipo CAS. Y yo tenía una imagen de López Carril allí en mi estudio, que la tuve muchos años, y en el hospital me acordé. Y la busqué por todas partes hasta que tuve la imagen de López Carril, que la tenemos aquí. Este es López Carril llegando al Alpe d'Huez con esa cara, ¿no? Y yo entonces, esto me ayudó muchísimo. Todas esas metáforas una tras otra, que era un solo de trompeta, que yo era López Carril, entonces me agarraba a los hierros de la cama, como él se agarra al manillar, y dije, venga, Fernando, vamos a salir para adelante. Porque lo curioso, además, de este libro, cuando lo he leído luego con calma, es que está lleno siempre de salir adelante, y de luz, y de belleza. Mucha más que en algunos libros que he escrito antes, ¿no? Cuando de verdad llegó el final, la luz, nunca la luz del día, tanta luz, se impuso. Siempre era la búsqueda de salir adelante. Os voy a leer 2 poemas de los que he citado. El puente de los franceses y ese, y el de López Carril. No sé, podía leer otros, pero... Y luego elegimos el último. Puente de los franceses es el único que escribí en el hospital. El único. El libro luego fue siendo libro, no sabía ni que iba a escribir un libro. En casa ya, duró mucho la curación. Pero Puente de los franceses lo escribí de un tirón cuando me dijeron que me daban el alta, pero tardaron como 14 horas en salir del hospital, desde que me lo dijeron hasta que por la noche vino Elena a recogerme. Me daban el alta no porque estuviera bien,
porque estuve 50 días, 48 días más, sino porque la cola que había abajo era feroz. Fue el día que más personas murieron en España, ¿no? Y durante ese tiempo de espera que yo estaba viendo, a ver, ay Dios mío, que no se hayan equivocado, que me vaya de verdad, pues escribí este poema. Luego Elena vino a recogerme, llovió por la tarde, había charcos en la ciudad, que ya sabéis que para mí ha sido una metáfora que me ha acompañado siempre, ¿no? Puente de los franceses. Llegué a Madrid en tren. Un tren de niño es mucho más que un tren. Se queda ahí, viaja contigo, ahí, vive contigo. Callado a veces, convertido a veces en mucho más que un tren. Palabras empujadas, raíles sin fin. Cruzó el tren sobre el puente de ladrillo, dobló esa curva con la ciudad ya a mano y descargó 1000 metros más allá sus zapatos de barro, mis paraguas. Un tesoro de charcos para una vida entera, abismos y bellezas en la ciudad sin lluvia. Poemas empujados, verde sin fin. Los charcos de un niño son mucho más que un charco. Duran siempre, jamás secan del todo. Y si secan, esperan. Regresarán un día al mismo sitio. Fiebre empujada. Ser sin ser, tantos años después. Mi enfermedad da al mismo puente, humilde e invencible. Sigue ahí. Los trenes son distintos, pero el puente resiste. Metáfora empujada, atropellada luz. Oigo cruzar los trenes cada poco. De hecho, soy su curva. De hecho, me abrazan con su curva cada vez que pasan. De hecho, siento que me traen el abrazo de todo lo que amé, fui amado, amé. Habitación 172, paciente 160. Llegan por la ventana a mi izquierda y me rodean veloces para escucharlos luego a mi derecha, más allá de la puerta a atravesar el puente. La curación del mundo. Vuelvo al norte. Nunca salí de allí. Tampoco saldré ya de esta ciudad sin lluvia, humilde e invencible. Puente hacia ti. Va dedicado a Elena ese poema. Y es que no voy a leer el de López Carril, le vamos a quitar. Vamos a poner el corazón. Y voy a cerrar con, si me lo permitís, y lo encuentro. A ver. Ay, Dios mío. Pues como no lo encuentro, voy a cerrar con otro. Lo traía, ¿eh? Gracias, ¿eh? Pero Fernando, hijo mío. Bueno. Aquí está. Qué poca fe teníais en mí. Bueno, voy a leer este, si me lo permitís. Y dejamos Tacto, que ya lo he leído esta mañana, es el que he leído allí en la Junta, que es el que tengo dedicado un poco a
pues a las enfermeras, ¿no? Porque se colaron en el poema, no porque esté dedicado a ellas, ¿no? Y porque hay unos versos aquí que dicen: no amaré ya jamás como allí amé el tacto de aquel guante con sus dedos de plástico, las manos que sin manos se acercaban a mí. Pero este poema es ya la curación, es el final. Vengo a Asturias en verano, tengo una casita en Novellana desde hace unos cuantos años, muchos, y allí me aislé solo a intentar limpiar un poco pues la cabeza, ¿no? Había ido escribiendo todo esto para acompañarme, para curarme, para abrigarme, no pensando que iba a ser un libro, y tenía muchos poemas escritos. Por delante de nuestra casa pasa el Camino de Santiago, antes de ir hacia el valle, ¿no? Y este año no había, el año anterior, el pasado, el 20, ¿no? No me acuerdo ya cuándo fue. Pues no había peregrinos, ¿no? No había. Pasaba alguno de vez en cuando, ese primer año, pero muy pocos. Yo tengo un cuaderno que tengo desde hace muchos años. Voy todas las mañanas a Castañeras andando y vuelvo. Y un día que pasaron unos peregrinos croatas y hablé con ellos, les dije que me escribieran 3 palabras en croata, ¿no? Y me escribieron 3 palabras. Y a partir de ahí, pues de vez en cuando empecé a pedir 3 palabras a los peregrinos con los que me encontraba. Y tengo miles de palabras de peregrinos en todos los idiomas. De hecho, a nuestra casa yo la llamo un poco así, porque un día un peregrino vasco al que le pedí las palabras, me dijo: anda, y miró hacia así hasta nuestra casa. Estaba yo ya volviendo a casa y me dijo: anda, esta es la casa de las 3 palabras entonces. Y entonces me di cuenta que ya tenía nombre la casa. Y me dijo que es que un compañero suyo peregrino en Bilbao, no sé dónde, le había hablado de un chalao que pide 3 palabras del camino. Entonces yo pues caminaba por allí y en una curva me ocurrió algo, ¿no? Y es el poema que me di cuenta que había terminado el libro, lo que fuera, que la curación ya era completa, porque de repente, pues uno de los días que estaba allí escribiendo este poema que ahora os voy a leer, a mí se me ocurrió dejar el cuaderno en el alféizar de la casa. Como no pasaban peregrinos, pasaba uno de vez en cuando, se me ocurrió, lo hice 2 días. Nunca pasó nadie, pero el segundo estaba yo en el hórreo detrás escribiendo y oí algo. Yo creo que no oí nada de verdad, que salí corriendo, pero bueno, a lo mejor oí algo. Y me encontré una peregrina francesa llena de vendas las piernas, todo, con una mochila, viendo el cuaderno, ¿no? Y yo me acerqué, sé un poco de francés, empezamos a hablar. Y ella estaba alucinada completamente con la historia de las 3 palabras y con el cuaderno y la casa, y miraba y yo la miraba. Y en aquel entonces en el que el miedo, el pánico, el terror, a mí me habían sucedido cosas muy fuertes con familia, con amigos, con cosas, ¿no?, de aquella época del miedo, ¿no? Y los que habíamos estado muy enfermos duró mucho eso. O éramos muy sensibles, no sé. Y entonces aquella chica, pues, escribió sus 3 palabras. Y yo había puesto el bolígrafo, el cuaderno y el botecito de hidroalcohol, ¿no? ¿Cómo se llame? Higiénico este. Y lo tenía, ¿no? Entonces ella me escribió las 3 palabras y yo estaba así mirando todo, y entonces pues yo, tonto de mí, le di el botecito enseguida, ¿no? Y la chica me dijo, la chica que tiene nombre, porque está en el cuaderno, era profesora de una ciudad francesa, me dijo: oh, no, ha sido francés. Y entonces Ross me cogió la mano, ¿no? Buah. Ese cogerte la mano en aquel momento, a los 3 meses de suceder, de estar bien y con cosas que
pasaban y no soltármela porque fue como una cosa increíble, fue como, bueno, no sé, duró un siglo aquello, ¿no? Ella no sabía que me estaba salvando y curando definitivamente, ¿no? Aquel gesto. Se llama La jerarquía del ángel porque yo leía a Rilke en ese poema estremecedor de las elegías del Duino, la primera, y por aquel entonces, no sé por qué, y ella pues evidentemente pues bueno, pues se llevó ese título, ¿no? Ella o lo que fuera, porque ella entró al final. El poema se iba escribiendo sin la peregrina, ella solo puso el verso final. Así fue. La jerarquía del ángel. Para mí esto fue lo que me cambió la vida, este verso, dando la curva, volviendo a Novellano un día cuando me paré de repente y vi los árboles y vi todo y escribí: a la naturaleza le da igual que mueras o no mueras, ¿no? Que me pareció un verso terrible, o sea, como durísimo, ¿no? Pensar que daba igual, ¿no? Que tú morías, la naturaleza seguía. Y luego inmediatamente me fui dando cuenta que era, bueno, no sé si hermoso, pero que era una filosofía. A mí me ha cambiado la vida este verso. La jerarquía del ángel. A la naturaleza le da igual que mueras o no mueras. El manzano puntual, la flor en flor, el río en río, la montaña en su ser, el verde en verde, todo sigue. Siempre fue así, imagino, pero ahora, frente al frente voraz del todo ahí, tranquilamente ahí, has detenido el paso en la tensión que a veces nos agita como rabas sensibles en mitad del camino, y abarcándolo todo con tus ojos más desnudos que nunca, has acogido el pájaro posándose de una calma infinita. Extraño abismo. El pulmón en su afán, la ola en su espuma, todo sigue. La piedra en su callar, el martillo a lo suyo, el perro en su diván de mirada tristísima, la ortiga y el helecho sosteniendo su alcoba insostenible como pareja rota, mientras al fondo el mar, ensimismado en su compás de causas tan profundas, insiste en convencernos que la tierra es redonda, que la tierra es sin más, todo en su sitio. La bugambilla escala, el sol en sol, la lluvia en lluvia, exagera la rosa su belleza, rompe en llanto el asombro del rocío, y aunque abona el erial un sudor nuevo, el pan será el que fue, mientras pizarra, cal, granito, arcilla, se reparten los suelos a su antojo, y el vino correrá sin pararse a contar vasos o nombres, y el humilde gorrión, como acostumbra, rebañará las migas. Todo tiene sentido cuando todo se pierde. La araña en su quehacer, la migraña en su nube, el miedo en su aguijón, la abeja en miel, el techo en su guarida, la mariposa en lujo, el erizo en erizo atropellado siempre en la misma curva, el Danubio sin ser jamás azul, como dijo el poeta, aunque el vals permanezca enamorado tanto de sí mismo y la camelia siga escondiendo su flor hasta que llega el frío. Todo sigue su causa, su intemperie, su curso. La hormiga en su despensa, el violín en su música, la pintora en sus grises, el sapo con su smoking desde el foso, dirigiendo la orquesta más insólita al despedirse el día. Todo sigue. A la naturaleza le da igual que mueras o no mueras. El ángel que ayer me dio la mano nunca sabrá que ya no era mi mano, que tocaba la piel de un ser en fuga, dañado por ser yo, lo que uno cree al menos que ha aprendido ya a ser bajo esta extraña ley llamada es lo que hay, llamada es lo que es, llamada vida misma, sin saber nadie nada.
Todo tiene sentido cuando todo se pierde, cuando ya nada es tuyo, pero aún es contigo. El ángel que de pronto, emboscado en la fe, no sé muy bien de qué, apareció allá al fondo del sendero, la edad, la fiebre peregrina con su mochila a espaldas frente al muro de mi boca vendada. El ángel que de pronto, emboscado en la fe, no sé muy bien de qué, quizás solo en la antigua hermandad del vacío, me mira como a un Dios falto de abrazo, digamos como amar a voz en grito mi caricia amputada. Todo tiene sentido cuando todo se pierde, cuando ya nada es tuyo, pero aún es contigo. A la naturaleza le da igual que mueras o no mueras. Pisadas en la arena, indestructibles, borradas por la espuma de la primera ola. Borradas o barridas, has dudado. Erosión o accidente, todo sigue. En su sombra la luz, el gallo en cresta, en su sazón el fruto, el percance en su sino, los muertos distraídos dando vueltas al limbo de su muerte, resignados los vivos, dando vueltas al cómo de sus vidas, el insomnio del búho, el graznido del cuervo, el niño que escondía en el maíz sus secretos de niño, todo sigue. El pulmón en su afán, la mosca en su insistencia, el martillo a lo suyo, la niebla acumulando el serrín de la lluvia, la ortiga y el helecho sosteniendo su alcoba, mientras el mar prosigue en convencernos que la tierra es redonda, que la tierra es sin más, todo en su sitio. La bugambilla, el sol, la lápida, el confín, la barca rota, la bicicleta rota, los zapatos rotos. Exagera la rosa su belleza, rompe en llanto el asombro del rocío y aunque abona el erial un sudor nuevo, el pan será el que fue. Mientras granito, cal, pizarra, arcilla, se reparten los suelos a su antojo. El vino correrá sin pararse a contar vasos o nombres y el humilde gorrión, como acostumbra, rebañará las migas. Todo tiene sentido cuando todo se pierde, cuando ya nada es tuyo, pero aún es contigo. Cuando el ángel que te ha dado la mano inesperada, la mano que asustada o decidida ha sentido de pronto, tal vez arrepentida, que tocaba la muerte de alguien vivo. La mirada en mirada, el lobo en lobo, la rosa en su belleza exagerada, el mar que insiste al fondo que la tierra es redonda, que la tierra es sin más, que todo sigue cuando ya nada es tuyo, pero aún es contigo. Tacto a tacto el destino, la hendidura, el abrigo en las alas de otra herida. Te han dañado, lo sabe, te sostiene, apretada la mano ya amputada. Habla en francés el ángel. Van camino de algo que no sabe, aunque lo intuye todo. El Danubio es azul, el vals espera, y al despedirse escribe fluidité, danseur, amants, en solo 3 palabras, la curación del mundo. Muchas gracias. Gracias. Gracias, pues aquí estoy a vuestra sana disposición. Si queréis. Bueno,
Muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos esta tarde tan guapa. Sí. No, porque podría preguntarte qué hacer para una ser capaz de hacer algo parecido, pero no hay recetas. Lo que sí quiero decirte que fue un placer escucharlo y que me gustó muchísimo, mucho, que muestras una sensibilidad extraordinaria. Yo pienso que eso te tiene que hacer sufrir un poquito. Pienso que también halagarse de la única manera de escribir poesía, ¿no? Que si, no sé, un temperamento frío, no lo sé, no conozco yo personalmente a ningún poeta. La verdad es que de esto soy, como tantas cosas, muy ignorante. Pero pienso que es necesaria esa sensibilidad, pero que todos no la tendrán, que bueno, no sé. Que, ¿cómo lo llevas? Pues como todo el mundo, por días, ¿no? por días, por momentos. Creo que esa sensibilidad, como muy bien dices, bueno, existe. ¿Para qué la voy a negar? Es difícil que la niegue. Y es para bien, pienso que es para bien, y pienso que te hace sufrir muchas veces. Antes, cuando hablábamos de lo que os decía que esta mañana, que se ha repetido varias veces, cada una de las personas que hablaba allí en la Junta al principio, todos decían lo de que los poetas ven lo que los demás no ven, ¿no? Y ya os he dicho lo que pienso, ¿no? Que no, que la sensibilidad la tenemos todos, ¿no? Pero es sostener la mirada pues en sitios que a veces abrigan y que muchas abrigan y dan calorcito y te acompañan y te salvan, y otras veces son incómodas y tú mismo, pues tuerces tu vida, te la complicas bastante, ¿no? Pero bueno, es asumir que que el cajón de las bufandas es el cajón del frío también, y que el cajón del frío es el cajón de las bufandas, y que de repente alguien pues tiene pues este oficio a estas alturas que voy a decir ya. Yo era un niño que oía siempre el nunca llegarás a nada, ¿no? Soy hijo del nunca llegarás a nada. Muy importante eso. Porque ser hijo del nunca llegarás a nada, quiero decir con esto que cada poeta te podría contestar de una manera distinta. Yo no puedo contestar desde la poesía, ¿no? Yo escuchaba siempre nunca llegarás a nada, nunca llegarás a nada. Y un día de repente en mi cuarto, al llegar a mi cuarto, pues con lo que fuera, pues escribí poesía por primera vez, ¿no? En vez de cuentecitos, que era lo que yo hacía de niño, era lo único que hacía medianamente bien, aunque me suspendían también. Yo suspendía todo. Les hice sufrir mucho a mis padres, ¿eh? Mucho. Era el mayor, de 9, tenían en mí unas esperanzas tremendas, mi padre abogado, pues el niño letras, pues abogado, ¿no? Tiene el camino hecho. Y a los 17 rompimos de una manera tremenda y tardamos en perdonarnos, ¿no? Aunque mis padres tenían razón, porque claro, ellos pensarían que escritor, poeta, porque yo decía, no, mis padres me decían, pero bueno, tú sigues escribiendo, nadie te prohíbe escribir, ¿no? Escribes, pero estudia algo, ¿no? No tenían todo claro. Y yo me hacía más extremo todavía, ¿no? Poeta, ya no solo escritor, sino quería ser poeta. Pero yo creo que tiene sentido viéndolo hacia atrás con los años, aunque mis padres tenían razón, y tiene que ver con tu pregunta, porque ellos su preocupación sería cómo me podían ayudar, ¿no? Como todos los padres a los hijos, ¿no? Y no sabemos en ese camino cómo le podemos ayudar, ¿no? A este hijo, ¿no? Pero lo que no sabían era el vértigo de la poesía. Eso no lo sabían. Podían saber que de qué vas a comer o cuál va a ser tu vida y ese tipo de cosas, ¿no? Pero no sabían lo que tú has preguntado, que la poesía es un vértigo, que te acerca muy rápidamente a las bufandas, al amor, al cajoncito más bello, pero te complica también la vida a veces cuando es un oficio. Y yo lo tengo como oficio, quizás por haber sido aquel niño que nunca iba a llegar a nada y que un día en su cuarto por primera vez escribió un poema y pensó que era útil.
Ese es el momento más definitivo. El poema sería horrible, no sé lo que sería, pero yo me sentí útil. Por primera vez, el niño que suspendía todo, absolutamente todo, y que era horrible, y que no iba a llegar a nada, se sintió útil. Y aquel texto, que yo se sintió útil consigo mismo, porque el texto me abrigaba, pero me sentí útil con los demás, porque yo salía con ese texto a leérselo a mi novia, a mis amigos, a alguien, ¿no? Creo que tiene sentido, porque al final todos tenemos miedos parecidos, dudas parecidas, fríos parecidos, y todo lo contrario también, ilusiones, esperanzas parecidas. Entonces, creo en la utilidad de la poesía. ¿Cuáles fueron tus poetas? Mis poetas, yo llegué sin poetas. Llegué sin poetas, pero los tuve enseguida, claro. Los tuve enseguida. Llegué sin poetas porque yo digo que llegué a la poesía gritando, ¿no? Era rebelde en todos los sentidos, o en muchos, y entonces yo digo que la poesía me acogió el grito. Eran poemas horrorosos, pero yo gritaba en un papel, ¿no? Luego, claro, me di cuenta que la poesía evidentemente tenía su técnica y sus maneras de hacer, y ya fui aprendiendo, ¿no? Primer poeta, los poetas que me gustaban eran eso antes de, pues los románticos, porque yo era muy romántico y lo sigo siendo, pero entonces tremendo. Y me gustaba Becker, me gustaba un librito que mi madre creo que fue fundamental. Cuando empecé a escribir y no sabían muy bien ese niño a dónde iba, ¿no? Porque empecé muy jovencito, me acuerdo que un día mi madre así a escondidas, o un poquito a escondidas, me regaló un libro, ¿no? Que tenía ella escondido en un armario, o donde fuera, de un antiguo novio, ¿no? Anterior a mi padre, claro. Y ese libro era nada más y nada menos que La voz a ti de vida y razón de amor de Pedro Salinas, ¿no? Me entusiasmó. Pedro Salinas, me cambió la vida, como es normal, porque además yo escribía como sigo escribiendo, desde algo que ocurre. No de lo que ocurre, sino desde algo que ocurre. Por eso la poesía de la experiencia, que yo soy de esa generación, pero yo peleaba mucho con mis colegas y yo decía, no, de la experiencia, no. En todo caso, desde la experiencia. Yo no me quiero quedar nunca en la experiencia que yo he vivido. Yo quiero que el poema me lleve a otro sitio, me enseñe algo, me abra algo distinto al punto de partida, ¿no? Y bueno, pues entonces Salinas, que en aquella poesía, y hablamos de hace 100 años, ¿no? Hablaba de los teléfonos, de los telegramas, en fin, era una poesía que estaba desde lo cotidiano, ¿no? Pero con aquellos versos de amor tan fabulosos, ¿no? Y luego pues ya cambió todo, claro. Ya llegas a Vallejo, que es el otro extremo, y entre Salinas y Vallejo pues fueron mis padrinos, como no podía ser de otra manera. Y Federico, que lo tenemos aquí al lado, en la Plaza de Grao, siempre me ha acompañado también. Porque además en mi generación, ocurría una cosa un poco tonta, ¿no? Pero ahora que somos mayores ya se pueden decir las cosas, ¿no? La habréis oído muchas veces, ¿no? Esa tontería tan grande de llamar a alguien como Neruda o como Lorca poetas desiguales, ¿no? ¿Desiguales? Por favor, poetas desiguales, porque no toda su obra es de una categoría tal. Y yo me enfermo cuando oigo eso, ¿no? La vida es la que es desigual y por supuesto que yo no quiero tener todos los libros iguales, ni perfectos, ni nada. Yo en mi generación se oía mucho tanto de Lorca como de Neruda, ¿no? Y a mí me parecían los dos imprescindibles, ¿no? Y Federico sobre todo por su alegría de vida, su impulso, la música por supuesto, Tienes sí. todavía, pregunta más un burro que responde un sabio, dice el refrán, y esa soy yo. En eso de las tres palabras que dices, quiero preguntarte dos cosas. Si eso te lo sugirió a un poema, yo recuerdo, para mí, la poesía más hermosa es la de, a ver, esto de la memoria ahora, Fidel, es tan conocido. ¿Qué me vas a decir de autor? La de las tres heridas. Miguel Hernández. Miguel Hernández nació con tres heridas. La del amor, la de la muerte, la de la vida. Si te lo sugirió eso. Y la pregunta sería también si las respuestas que te ponían eran alegres, eran tristes, eran de preocupar, eran filosóficas.
¿qué sentido solían tener? Si encontraste tú diferencias en lo que cada persona te decía, Sí, sí. podías adivinar. Es muy interesante. Bueno, ahora la Nueva España le dedicó un artículo. Es que tuvimos un recital en Oviedo al presentar la curación del mundo y luego me llamó un periodista para preguntarme eso del cuaderno y le dedicaron la contraportada de la Nueva España y algo ponían, ¿no? Yo pedí 3 palabras, pues por pedir, por pedir, porque me gustan las palabras, porque amo las palabras y porque eran croatas y quería oír otra lengua, ¿no? Aprender otra lengua, ¿no? Y a partir de ahí fueron 3 palabras y fueron 3 palabras porque sí, pero que tenía sentido, porque yo me di cuenta cuando aquello empezó a crecer que yo no quería que me pusieran una frase, ¿no? Que no era una frase, no me pongas una frase del camino, sino que yo les decía, no, dime tus 3 palabras del camino. ¿Pero qué? Tus 3 palabras del camino, ¿no? Y es muy curioso cuando pides 3 palabras, pero esto ha ocurrido porque ha ocurrido así, no había una teoría previa, porque la primera palabra te la dicen y te la escriben muy deprisa, pero pedir 3 palabras es mucho más serio que pedir que escribas 40 líneas. Tú la primera palabra puede ser cansancio, puede ser fe si la tienes, o promesa, pero la segunda te la piensas un poco y la tercera era, o sea, es demoledor leer lo que pone mucha gente, demoledor a veces, y un entusiasmo y una celebración muchas otras, ¿no? Es también muy curioso lo que pone alguien y lo que pone su pareja, ¿no? Que va 1 kilómetro después. Por ejemplo. ¿Estudiaste psicología? No, pero la ejerzo. Según dice. No. No, ya ha ido creciendo y es muy curioso, claro, lo de las, por ejemplo, los grupos y las personas solitarias, ¿no? Cómo alguien solo en el camino te escribe las 3 palabras, tiene mucha más confianza que cuando va a un grupo, ¿no? Cómo en los grupos se repiten los personajes, ¿no? El que descree, el que se ríe, el que cree. Bueno, no sé, es curioso y hay miles de palabras ya escritas, con lo cual, pues sí, tengo además anotadas muchas cosas que sucedieron y que, bueno, pues algún día escribiré, quizás, ¿no? Pero bueno. Bueno, yo os agradezco de nuevo que os hayáis acercado esta tarde y aquí me tenéis para lo que queráis y dentro de un mes pues tendremos una cita muy guapa en el aula que se dará el premio del aula de las metáforas, se entregará, concedido ya fue, ya es público hace 2 meses y pues el actor Pepe Sacristán, José Sacristán, estará en Grau y estará con todos nosotros en un mes en lo que esperamos sea pues una fiesta maravillosa de la palabra precisamente y del arte en general, ¿no? Bueno, pues muchas gracias.